Se nos hizo tarde a todos. ¿Pero ahora qué? Si el desayuno todavía no está listo. Ay, pero tranqui, don Salo, no se esponje, ahorita nos apuramos, ¿eh? Pues apúrense. Ándiles, apúrense. Vieja, y ahí, ¿ya está listo para llevar a Santi? Pues creo que ni siquiera se ha levantado, viejo. Es el colmo, vieja. Ese muchacho ya se me está pasando mucho, ¿eh? No, yo voy y lo despierto, ya va. Y no quiero a nadie defendiéndolo, ¿eh? Porque ahora sí ya me colmó la paciencia. Yair, levántate, que si no mi papá te va a matar si no sales ya mismo, ¿eh? Ya. ¡Apá! ¡Apá! Por Dios, mi amor, ¿qué pasó? Yair no está. ¿Cómo que no está? Ahora sí vas a ver lo que es amar. No, papá, no. Es que Yair no va a estar nunca más. Se fue de tu casa. Ay, San Antonio bendito. ¿Qué es lo que dice? Querida familia, si me despido por este medio, es porque no he tenido el valor de mirarlos a los ojos por última vez. Seguro para este momento ya estaré comenzando con mi nueva vida lejos en el mar, donde todos mis pensamientos se pierdan en la marea. Por favor, no se enojen conmigo. No piensen que no los quiero y que me fui dejándolos atrás sin dolor. Es justo por el dolor que siento que me tengo que ir así. Muchas gracias por tantos años de cariño y apoyo y por ayudarme en todo lo que los he necesitado. Son mi familia y el hecho de ir lejos no cambia el amor tan grande que siento por todos ustedes. Les pido que me deseen suerte. Siempre los voy a llevar en mi corazón. Yair. Ya. No, mamá, no. Gonzalo, por favor. Ese tipo de recuerdo no sirve de nada en el mar. Viniste al mar a olvidar, ¿verdad? A eso vinimos todos. A dejar el pasado atrás y esperar que los vientos traigan nuevas esperanzas. Hay partes del pasado que no se pueden dejar atrás. Para que este viaje valga la pena, tienes que dejar todo donde pertenece. Ahora tu vida pertenece a los designios del mar. ¿Y usted, don Ramiro? ¿Usted ya logró olvidar? Los recuerdos son como las olas. A veces se van lejos, tan lejos que uno piensa que ya no están. Pero de pronto regresan con furia, convertidos en grandísimos montículos de agua que te revuelcan y te dejan sin aliento. Olvidar es imposible. Por más lejos que te vayas, tu recuerdo siempre te seguirá. La memoria te esperará a la vuelta de la esquina. O hay que echarle ganas. Mi amor, ya no llores. Me dejó, mamá. Me dejó sin siquiera decirme adiós. Pero eso ya no lo podemos cambiar. Sí, pero no le importó que yo sufriera. Ni siquiera se despidió. Precisamente por eso es que no merece ni una sola de tus lágrimas. Nunca le importé, mamá. Nunca. Yo hice todo porque se fijara en mí. Pero nunca me abrió su corazón. Nunca me dejó entrar. Mi amor,
Cuando las cosas no son para uno, no lo son, mi amor. Ya verás que el dolor va a pasar con el tiempo. Mamá, el tiempo nunca ha podido borrar lo que yo siento por él. ¿Tú crees que va a borrar el dolor de su ausencia? Mamita, yo lo amo. Yo lo amo. Ah, ¿y esa carita de felicidad que traes, cómo se llama? ¿Comienza con B de Bruno? Anoche fue a mi cuarto. Estuvo a punto de confesármelo todo. ¿Y cómo estás tan segura? Es que estaba súper nervioso. Y entonces estaba que caminaba de un lado a otro y me decía que me tenía que hablar de, no sé, de algo importante y que según esto, que cosas que yo ya sabía, pero que teníamos que aclarar. ¿Y por qué se habrá arrepentido de confesártelo? Ay, porque justo cuando estaba a punto de decírmelo, entró mi papá al cuarto y nos interrumpió. Ay, qué inoportuno. Sí, ya sé, ni me diga. Y entonces mi papá se puso a decirle que tenía que hablar con él seriamente de algo y Bruno salió huyendo. Ay, qué raro, pero lo bueno es que ya está a punto de confesártelo y el día que pase eso, van a ser novia. No, ni me dijo, me pongo nerviosa. No, pues ya, que se te quite el nervio porque eso es lo que va a pasar, te lo aseguro. Vas a ver. Buenos días. Buenos días. Hola, mi amor. ¿Y el desayuno todavía no está listo? Ay, no han traído nada. Parece que se les pegaron las cobijas, ¿verdad? Qué raro, ¿no? Pues sí, y veo que tampoco ha bajado. Voy a buscar. No, yo voy. Todavía no puedo creer lo que hizo Yair. Pues créalo, don Salo. Ahora le toca pues, ver cómo le va a decir a don Ariel que Yair se fue sin decirle nada a nadie. Ya me imagino la enojada que se va a dar. ¿Y sabes quién va a pagar los platos rotos? Yo. Vas a ver. Pues total, ¿quiere que yo le diga? Yo ya estoy acostumbrada a los regaños. Es más, ya extraño los gritos de la señora Bianca. No, aquí el encargado de ustedes soy yo. Y yo soy el que tiene que dar la cara. La cara que no dio Yair. Ay, don Salo, ¿pero quién lo habrá orillado? Pues, a irse sin decirle nada a nadie. Nada justifica su comportamiento. Menos con Celeste y conmigo, que durante muchos años lo vimos como un hijo. Y bueno, pues tú lo viste como un hermano y Cami. Ya mejor ni hablar de eso. Ay, y con don Ariel. Ay, tan bueno que siempre ha sido con todos nosotros. Se pasa de veras. Pensó que con una carta era más que suficiente. Pues yo creo que le debió de haber estado pasando algo rete fuerte, ¿no? Sí, pero por muy fuerte que sea, se enfrenta, se le da la cara. Esconderse no es de hombres honorables. ¡Ay, Dios! Ya se me está haciendo tarde. ¿Qué pasa con ese desayuno? No sé, a lo mejor Don Salo y su familia están en huelga. Buenos días, señor. Buenos días, don Salo. Buenos días, Nina y Santi. ¿Qué pasa que no han traído el desayuno? Pasa que tengo que comunicarle algo muy importante, señor. A ver, lo escucho. Yair nos abandonó. ¿Cómo que nos abandonó? Así como lo oye, mi niña. Pero no puede ser. Dejó una carta de despedida y se fue a trabajar al mar. ¿Y por qué se fue al mar? ¿Ya se aburrió de nosotros? No lo sé, mi niño. Bueno, ya habíamos hablado sobre esa tontería de irse. Y aún así se fue sin despedirse. Yo también estoy muy sorprendido, señor. Ay, ¿y eso por qué, Salomón? ¿Por qué está tan sorprendido? Yair se fue de la casa. Ah, por fin se decidió. Nena, no me mires así. Él ha estado amenazando con eso desde hace rato, ¿no? Bueno, ¿y mi mamá? Dijo que iba a buscarte. ¿No la viste?
Yo no tengo nada de qué hablar con Nina, señora. ¿No? Entonces, ¿para qué fuiste a buscarla anoche a su cuarto? ¿Y usted cómo sabe lo que hice? Uy, mira, aquí lo importante es saber si por fin le ibas a confesar a Nina lo que sientes. Sí, exactamente eso iba a hacer. Acabar con ese chisme sin sentido. A mí me parece que deberías de pensar mejor las cosas. Yo no tengo nada que pensar. No amo a Nina y es injusto que se haga ilusiones falsas. Hay muchas injusticias en este mundo, Bruno. ¿Mm? Y la gente las sigue cometiendo, ¿no crees? Doña Flavia, yo no le voy a decir a Nina que la amo. Y no intente manipularme. No, Brunito. Tú solo te has labrado el camino hasta aquí, ¿ok? Ahora tienes dos opciones. O decir que amas a Nina o confesar quién es tu verdadero amor. ¿Tú quieres que Ariel se entere de eso? ¿Y se puede saber a cuál verdadero amor se refiere? Ay, por favor, Bruno, no te hagas. ¿Te has puesto a pensar qué le dirías a tu tío si tu supuesto amor por Nina no fuera por ella, sino por otra mujer? Le diré que no ama a nadie y punto. Esa es la verdad. Está bien. No entendiste a las buenas, ¿verdad? Bueno, vamos a probar a las malas. ¿Tú quieres que tu tío sepa quién realmente es la mujer a la que le escribes? Te amo. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti. Pero estás prohibida y cada calle tiene un muro en la salida.